chicos. Esta clase es para los alumnos de segundo medio del Colegio Binacional Chileno Americano, ya que en este caso es mi curso. Voy a comenzar, chicos, con aclarar algunas cosas de las guías pasadas, ya alguna información más o menos para sintetizar y para recapitular, ¿ya? Causa de la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos un gráfico, ¿ya? Básicamente, la principal causa que nos lleva a este tremendo conflicto está dado por lo siguiente, ¿ya? Déjenme hacer un zoom acá. Ahí está. Una cuestión importante es el imperialismo, ¿ya? Que está acá, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente, algunos países decidieron colonizar otros, ¿ya? Es decir, ocupar por la vía de la fuerza otros países, ¿ya? Y los otros países que también tenían esta conducta no se quedaron, digamos que sin hacer nada, ¿ya? Esto generó una consecuencia que se conoce como paz armada, que está aquí, ¿ya? ¿Y en qué consistía la paz armada? Bueno, estos países veían cómo estas grandes potencias iban conquistando otros países, iban creciendo cada vez más y surgió un miedo recíproco entre estas potencias. ¿Qué comenzaron a hacer? Comenzaron a comprar grandes cantidades de armas, ¿ya? Entonces, estos países permanecieron en paz, pero mientras permanecían en paz, se iban armando. Por eso se conoce como paz armada, ¿ya? Todo esto dentro del contexto del imperialismo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles eran las potencias imperiales? Inglaterra, Francia, Bélgica en menor medida, Holanda, Rusia, Alemania e Italia. Ya Alemania se venía incorporando un poco tarde a esta colonización, ¿cierto? Y los otros eran Portugal y España. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que nos llevaron al imperialismo? Son varios. Y aquí se pueden apreciar. Uno es el demográfico, que está acá. El exceso de población debido a los avances médicos. Es decir, en este periodo hubo ocurrió la revolución industrial y la revolución industrial trajo enormes avances en la medicina, ¿ya? Y también en la alimentación y en la salud de las personas, a pesar de que se piensa lo contrario, fue una época de grandes avances. Esa mejora trajo que la población se multiplicara en varios países. En uno de esos fue Inglaterra. Y por lo tanto, aumentó la cantidad de personas. Si aumenta la cantidad de personas en un país, va a aumentar la cantidad de recursos que ese país necesita, ¿ya? Otro factor es el económico. Y aquí encontramos que estas grandes potencias necesitaban territorios donde invertir porque se convirtieron en países muy ricos, ¿ya? O sea, para la época. Además necesitaban contratar mano de obra barata. Los trabajadores muy lentamente fueron mejorando sus condiciones de vida durante este periodo y ellos necesitaban contratar personas que tuviesen menores sueldos. Lo otro, también ellos querían tener estos países el control de los mercados. Había una competencia económica fuerte. Y además, para esas fábricas se necesitan materias primas. Así como nosotros vendemos cobre, ellos necesitaban otras materias primas de otros países, ¿ya? Y esa es otra causa que ellos alegan en favor de la colonización. Otro factor genérico podríamos decir que es el político, ¿ya? Y dentro de esto, estas tres categorías podríamos asociarlas dentro de una sola, que es el nacionalismo, ¿ya? Hay que hacer una diferenciación entre lo que es el nacionalismo y el patriotismo, ¿ya? Son cosas distintas. El nacionalismo es un sentimiento, digamos que negativo, algo que no es bueno, por el cual una nación reivindica o se siente superior a otra, ¿ya? Mientras que el patriotismo es el sano sentimiento de amor por una nación.
¿ya? Entonces no es lo mismo ser nacionalista que ser patriota. Nacionalismo es reivindicar una superioridad respecto de otro país, de otra nación. Mientras que patriotismo viene a significar que hay un sano sentimiento de cariño, de amor por una nación determinada. Yo quiero que le vaya bien a mi país, ¿ya? No es lo mismo decir, mi país tiene derecho a potenciarse o a ganarle a otros, que quiero que le vaya bien a mi país, quiero que le vaya bien a su gente, etcétera. Son cosas distintas, ¿ya? Dentro de ese contexto, por lo tanto, nacionalismo se ve como algo negativo y patriotismo se ve como algo positivo, ¿ya? Aquí lo que hubo fue nacionalismo y luchas por el prestigio, ¿ya? Y ello devino en la necesidad de controlar militarmente para ver cuál era de alguna forma el mejor, ¿ya? Otras razones que llevan a esta colonización son los motivos científicos y técnicos. Se busca tener mayor conocimiento científico, ¿ya? Sobre la geofísica, sobre la geología, sobre la sociedad. Hay un afán exploratorio muy grande. En esta época el hombre quiere conocer todo lo que le falta del mundo, ¿ya? Y también hay una cuestión que se denomina darwinismo social. Y el darwinismo social esencialmente plantea que hay sociedades que son superiores a otras, ¿ya? Y por eso estas sociedades vienen a civilizar. Los europeos creían que iban a civilizar a Asia, a África, y por eso las conquistan, ¿ya? Por lo tanto, esa idea arraigó muy fuerte en este periodo de la historia. Y además, ellos se sentían con una superioridad técnica, por ejemplo, en el ámbito de las armas, ¿ya? Por lo tanto, estas son las razones científicas y técnicas que nos llevan a este colonialismo. Respecto de los factores ideológicos, tenemos varias cosas acá. Una súper importante es el racismo. Ellos se sentían no solamente una nación superior, sino que sentían que la raza de ellos también era superior, ¿ya? Esto no comienza solo con Alemania, es un poco anterior. Positivismo. Hay un autor que se llama Augusto Comte, ¿ya? Es el creador de la ciencia tal como la conocemos hoy en día. Se llama positivismo comtiano. Y eso, bueno, en realidad en esta etapa de su formación no es tan importante y no lo voy a preguntar en la prueba, ¿ya? Pero tienen que saber que es la ciencia moderna, tal como la conocemos, viene de un señor que se llama Augusto Comte. Y esa forma de entender el conocimiento se denomina positivismo. Y el otro factor ideológico es el eurocentrismo, es decir, Europa se siente el centro del mundo y en ese periodo particular de la historia en realidad sí lo era. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Son varias, ¿ya? Me salto un poco de vista. Hay que distinguir, ¿ya? Entre las metrópolis, es decir, entre, por decirlo de alguna forma, estas capitales de la superpotencia, estos lugares, se desarrolla la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Por lo tanto, esto quiere decir que esta competencia colonial para ver qué país era el más poderoso, el más industrializado, el que más conquistaba, generó consecuencias, ¿ya? Y eso nos llevó a la Primera Guerra Mundial, la paz armada y la Primera Guerra Mundial después, ¿ya? ¿Y qué pasó en las colonias? En las colonias también se vivieron todo tipo de consecuencias demográficas, es decir, afectó a la población, afectó a la política, perjudicó la economía, cambió la cultura. Estos países fueron incorporando la cultura de los países dominantes, geográficas. Generalmente son negativas las consecuencias geográficas acá. Ecológicas también, son bastante malas. Y sociales, habría que distinguir ahí un poco de qué tipo de consecuencias
estamos haciendo referencia desde el punto de vista de la pobreza, fueron países que se vieron empobrecidos, pero también adquirieron una cultura nueva, ¿ya? Y eso puede verse como algo bueno o malo según el autor, ¿ya? Eso es, chicos. Pasamos a la siguiente lámina. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Una de las consecuencias más importantes es que Europa pasa a tener muchos más países, ¿ya? Eran pocos. Ocurre la Primera Guerra Mundial, termina y tenemos que hay más países que antes. Europa pasa de tener 24 estados a tener 32. Desaparecen imperios, en particular el ruso. Esto es muy importante, la desaparición del imperio ruso. Desaparece el imperio alemán, desaparece el imperio austrohúngaro y el imperio turco, ¿ya? O otomano también se conoce. También se proclama la independencia de los estados bálticos, ¿ya? Estos son países que venían de Rusia, es decir, se separaron de Rusia. Y hacemos referencia a Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. Están en la siguiente lámina, los voy a mostrar ahí enseguida, ¿ya? A causa de la desaparición del Imperio Austrohúngaro, aparecen nuevos países como Checoslovaquia y Yugoslavia. En Gran Bretaña, Irlanda del Sur se convierte en una república, es decir, surge un nuevo país. Y también aparece Polonia. Va a durar unos poquitos años Polonia, ya luego vamos a ver qué va a pasar con Polonia un poco más adelante. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial? Bueno, la destrucción fue masiva. Medios de producción, es decir, fábricas, transporte, medios de comunicación, antenas, también se destruyen cultivos, edificios masivamente, etc. ¿Ya? ¿Y esto genera alguna otra consecuencia? Sí, genera naturalmente que cesantía, y particularmente en Alemania genera un problema gravísimo de inflación. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias ideológicas y políticas? Uno, se consagra el nacionalismo, ¿ya? El nacionalismo en un sentido negativo, como les había comentado, es decir, los países se sienten superiores a otros países. También una consecuencia es el principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir el principio de autodeterminación de los pueblos? Básicamente que estos países se sienten que pueden dotarse de la forma de gobierno que ellos estimen conveniente, ¿ya? Por lo tanto, estos países al hablar de autodeterminación de los pueblos dicen, mire, yo como país independiente, soberano, autónomo, puedo hacer lo que quiera. Puedo, si quiero, crear una ley que fomente el comercio o que lo restrinja, ¿ya? Hubo algunos avances en la democracia liberal. Cada vez más países iban, digamos que, avanzando en este sendero de la democracia más la libertad. También hubo avances en la legislación social y laboral. Aparecen por primera vez las vacaciones pagadas, ya eso no existía. Y también, que lo vamos a ver un poco más adelante, aparecen movimientos totalitarios en Alemania, Italia y también en Rusia. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver. Así era el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Esto de acá, ¿ya? El de la izquierda. Dame un segundo. Este era el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Y así era el mapa de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Como podrán ver, surgen los estados bálticos. Y los estados bálticos son Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia. ¿Ya? También aparece Polonia, como se les había comentado. Y así una serie de países. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial habían relativamente pocos países. Y después de la Primera Guerra Mundial hay más. Se desintegran imperios.
ruso, alemán, turco-otomano, ¿ya? Entonces, concluye la Primera Guerra Mundial y luego viene un periodo que es muy, muy importante. Yo diría que es el más importante de los tres, ¿cierto? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hay un periodo de tiempo, ¿ya? Ese periodo de tiempo se conoce como el mundo entre guerras. Entonces, si esto fuera una línea de tiempo, aquí estaría la Primera Guerra Mundial y aquí estaría la Segunda Guerra Mundial. Este periodo del mundo entre guerras es fundamental. Pasan muchísimas cosas. Y por eso es que lo tenemos que estudiar. Y yo diría que para efectos de prueba de transición, que es la nueva prueba de selección universitaria, es el fuerte, ¿ya? Hasta el momento. Todas estas cosas suceden en este periodo entre guerras, ¿ya? Y son súper importantes todas. Una de las cosas que ocurre es la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa la vamos a ver también enseguida, ¿ya? Viene de la mano de este señor que se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin. Termina la Primera Guerra Mundial, ¿ya? La Revolución Rusa es un poquitito antes del término, ¿ya? Llega un señor que se llama Benito Mussolini al poder en Italia y se convierte en un gobierno dictatorial, un gobierno autocrático. También en Estados Unidos ocurre una enorme crisis financiera, ¿ya? Que se conoce como el crack de 1929 o Jueves Negro o la caída de la bolsa de Wall Street. Tiene varios nombres, ¿ya? También tenemos cosas que suceden en Alemania. En 1933 Adolf Hitler llega al poder. Luego, un poco más adelante, tenemos que llega al poder Francisco Franco. Pero antes de llegar al poder Francisco Franco ocurre una enorme guerra civil en España, ¿ya? Una guerra de las más sangrientas que hemos tenido en la historia de las guerras civiles, ¿ya? Súper sangrienta. Murieron más de 1 millón de españoles. Al término de esta guerra civil española llega este señor Francisco Franco al poder y se convierte naturalmente que en un autócrata, en un dictador. Luego de eso, de todas estas cosas que ocurren, aparece la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por lo tanto, hay un periodo de alrededor de unos 20 años que se conoce como el periodo entre guerras, ¿ya? Y aquí ocurren cosas demasiado importantes. Pasamos a la siguiente lámina. La primera es la Revolución Rusa, súper importante. Y aquí en la lámina podemos ver al zar, el zar Nicolás II y la familia Romanov. En Rusia había una forma de monarquía que estaba dirigida por un zar. Un zar es un monarca. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, varias cosas. Rusia ya venía mal, venía bastante deprimida, porque los rusos habían perdido una guerra bastante cruenta contra Japón. Y además de eso, Rusia ya venía de una enorme crisis económica y social. Y además hay que añadirle otra cosa a esto, ¿ya? Rusia era un país muy pobre y comienza a verse afectado por una cantidad bastante grave de movimientos obreros. El zar con el tiempo y con esta tremenda crisis se fue quedando muy solo. Y el rey, este monarca, este zar, tenía mucho poder. Y progresivamente se vio obligado a ir cediendo poderes, es decir, a ir desprendiéndose de su poder. Y esto lo hizo a través de dos formas principalmente: otorgando derechos individuales a las personas
e incluso se tuvo que crear una asamblea legislativa que se denominaba Duma. Por lo tanto, este zar fue perdiendo cada vez más poder. Los proletarios, es decir, los trabajadores de las fábricas, principalmente se organizan y forman el Partido Socialdemócrata, de inspiración marxista. Estos forman los soviets. Soviet significa en español consejo, ¿ya? Consejo de obreros. Este partido de inspiración marxista se divide en dos bloques después, es decir, se pelean entre ellos. Y los bloques son, por un lado, los bolcheviques y por otro lado, los mencheviques. Los bolcheviques eran los radicales, eran los extremos. Y los mencheviques eran los más moderados, eran más tranquilos. Querían los mencheviques una democracia liberal clásica, mientras que los bolcheviques lo que buscaban era básicamente una revolución marxista. Primero estaban los mencheviques y trataron de instaurar una democracia en Rusia, pero los mencheviques perdieron esta oportunidad y fueron sacados por los bolcheviques. Y Lenin, al realizar su triunfo, proclama la revolución de los obreros. Por eso a Rusia, a la Unión Soviética, se le conoce como la patria de los trabajadores. Se creó una policía secreta que reprime cualquier oposición al régimen, es decir, mata a todas las personas que están en contra del gobierno de Lenin. ¿Qué es lo primero que hace Lenin al llegar al poder? O una de las primeras cosas. Sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que Rusia estaba en la Primera Guerra Mundial y dice básicamente lo siguiente: para poder consolidar mi poder, lo primero que tengo que hacer es reducir la cantidad de conflictos que tengo. Y Lenin tenía un conflicto interno, político, ¿cierto? Porque él estaba intentando consolidar su revolución, y tenía otro frente externo. Y el frente externo era la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, Lenin decide acabar con el frente externo, salirse de la Primera Guerra Mundial, pagando el precio, cediendo un montón de territorios, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, etc. Y quedarse solamente con el interno, ¿ya? Junto a ello, proclama la separación del Estado y la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Allá los rusos no tenían la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos seguían por la Iglesia Ortodoxa. A la Iglesia Ortodoxa le confiscó los bienes, les prohibió la instrucción religiosa, y esto fue sustituido por educación marxista. Se desata una contrarrevolución, es decir, personas que se rebelan frente a esta dictadura de Lenin, y es derrotada completamente, ¿ya? Y ahí es cuando Lenin proclama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como URSS. Característica de la revolución bolchevique, o de la revolución marxista, como quieran denominarlo. 1. La población rusa pasa de una monarquía despótica a un gobierno totalitario. ¿Qué implica un gobierno totalitario? Un gobierno de terror absoluto. Es decir, las personas van a vivir bajo un terror constante. Esa es la característica de cualquier régimen totalitario, ¿ya? Y en esta presentación tenemos que ver tres, ¿ya? Los regímenes totalitarios son el nazi, el fascista y este bolchevique, comunista. 2. El comunismo internacional encuentra la dirección y protección de la Unión Soviética, es decir, era como una especie de guía para las personas que profesaban estas ideas. Y durante mucho tiempo el modelo ruso fue el esquema que seguían los dirigentes marxistas en el mundo entero, es decir, ellos se inspiraban en este movimiento para tratar de introducirlo dentro de sus propios países. Ahora, se sabía qué era lo que pasaba en Europa, ¿ya? Había conocimiento, y la Unión Soviética se fue quedando sola, aislada, porque se sabía que era asesinada mucha gente, que había censura, represión, etc., ¿ya?
y también Stalin impuso un régimen que imposibilitaba la comunicación exterior. ¿Ya? Ya, entonces, aquí hay que hacer una pequeña aclaración de ideas. Esta revolución marxista viene de un señor que se llama Karl Marx, que no, bueno, vamos a tratar de verlo en clase porque es un poco complejo, ¿ya? Y estas ideas de Marx estaban pensadas para países ricos, no para países pobres, ¿ya? Por lo tanto, como se instauran en Rusia, genera consecuencias indeseadas, porque Rusia era un país pobre. Entonces esto tratan de arreglarlo, ¿ya? Tratan de arreglarlo de una forma, y la forma de tratar de arreglarlo es mezclando las ideas de Lenin con las ideas de Marx. Y surge una nueva corriente que se denomina marxismo-leninismo, ¿ya?